Y bueno, amigos, estamos con Juan Carlos Tafur y Alberto Adriancén justamente para comentar las conclusiones generales del informe final de la Comisión de la Verdad y también algunas de las críticas y problemas que el informe ha planteado. Muchísimas gracias a los dos por estar esta noche con nosotros. Yo quería empezar por un problema que creo que ha sido un problema de comunicación que habría que resaltar. La Comisión de la Verdad está compuesta por personas provenientes del mundo académico, políticos pero provenientes del mundo académico, y les consideraron necesario presentar un largo discurso ayer el doctor Lerner para entregar al país el informe de la Comisión de la Verdad. En un país donde la clase política no lee, ese parece haber sido un gran error. La gente se ha quedado con el discurso y no con el texto. Y además hay que entender también que hay algunos errores políticos. Para la clase política y para mucha de la opinión pública, la Comisión de la Verdad está conformada por gente de izquierda. Si la Comisión se prestigia a la izquierda. Y por lo tanto, eso también puede ser un problema de conflictos de intereses. En las primeras 24 horas hemos escuchado a todo el país, críticas de todo calibre y de todos lados. ¿Cuáles han sido los primeros errores de comunicación? No sé si empezamos con Juan Carlos. Bueno, yo personalmente hubiera recomendado una postergación de la presentación del informe, no por las múltiples razones que se han esbozado a lo largo de estas últimas semanas, en el sentido de que todavía hay un conflicto en acción, etcétera, etcétera, sino porque creo que psicológicamente la labor que han efectuado los comisionados es súper intensa, enormemente intensa en términos afectivos, intelectuales, la magnitud del informe presentado. Y esto puede de alguna manera, de hecho ya ha afectado la manera en que se ha presentado. Ver a alguien absolutamente racional, mesurado, controlado, como Salomón Lerner, quebrarse al dar un discurso, más allá de las respetables emociones que puede haber sentido en ese momento, reflejan una carga emotiva superior a sus fuerzas de control. No sé, tal vez esperar un par de semanas que en ellos mismos decante, digamos, la abrumadora conclusión a la que han llegado, la abrumadora cantidad de cifras, datos, reflexiones intelectuales que el informe contiene, hubiera tal vez servido para que esto no lo tomen ellos mismos como un desfogue, que se libran de un peso que tienen encima y por ende se quedan desarmados frente a una reacción posterior. Yo siento que ellos han soltado el informe y no han tenido capacidad de respuesta que creo debieran haberla tenido. Recién hoy, en la conferencia de prensa en Ayacucho, han clarificado muchas de las críticas que se han formulado, creo yo, injustamente, además sin haber leído ni siquiera las conclusiones, habiendo escuchado solamente el discurso de Salomón Lerner en Palacio de Gobierno. Entonces se ha generado un vacío mediático que va a ser muy difícil de remontar. O sea, si el informe ya venía de alguna manera cargado de prejuicios, o la comisión, mejor dicho, venía cargada de prejuicios, hoy estos siento que se han acrecentado, lejos de haberse disuelto con la presentación final de este informe. ¿Qué opinas, Alberto, sobre este tema? Primero que hay un plazo legal para la comisión. No, sí, por cierto, se vencía hoy. Sí, y que se intentó aplazarlo para unos días después, en septiembre, pero finalmente se dio este plazo, que era indiferente ser el 28 o el 2 de septiembre. Yo creo sinceramente que el plazo está bien, o sea, porque más tiempo hubiera justamente permitido que personas con excesivos prejuicios, ¿no?, sigan una campaña que me parece absurda e irracional, opinando sobre temas que ni siquiera han leído, como dices tú. Y me parece que la lectura de las conclusiones, más allá de la emotividad y el discurso de Lerner, me parecen equilibradas y bastante objetivas, ¿no? O sea, y creo que se ha hecho una buena labor. Ahora, tengo la impresión que, bueno, por una experiencia que ahora vi cuando fui a comprar los periódicos en la mañana, dos personas en el kiosco discutían sobre el informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? Y uno le decía al otro, soy culpable, ¿no? Yo creo que va a generar todo un debate entre un sector de la opinión pública. Uno está a favor y otro está en contra, pero uno asumiendo el discurso de Lerner muy bien y el informe, y me parece correcto que sea así. O sea, me parece que es una oportunidad para un gran debate nacional. Hay un problema de susceptibilidad en los términos. La sola, digamos, inclusión de determinados términos en el debate ha confrontado inmediatamente a las partes. La Comisión ha optado por una frase que es conflicto armado interno, que es mucho más feliz que guerra civil, que podría tener una connotación de otro tipo, pero en fin,
Esa frase ha sido inmediatamente rechazada. Luego ha optado por llamar a Sendero Luminoso PCP-SL en todas las conclusiones, que también ha sido inmediatamente rechazado. Y luego hay una mención a la Convención de Ginebra respecto a que Sendero no habría ni siquiera cumplido con los estándares de la Convención de Ginebra, que también ha sido inmediatamente, los convenios de Ginebra en el punto 28, inmediatamente rechazado por señalar que esto quiere decir que en realidad le están dando carácter de fuerza deliberante y al ser par con los demás hay un equiparamiento y eso va a hacer que después pidan una amnistía y lo suelten. ¿Qué piensas de esas susceptibilidades con el uso de los términos? Bueno, hoy día Enrique Bernéndez aclaró el concepto de conflicto armado en la conferencia de prensa, ¿no? Que justamente es todo lo contrario de lo que se dice, ¿no? Que es no permite que una fuerza sea declarada como beligerante. Y en ese sentido es correcto, o sea, me parece que además yo tengo la impresión de que ellos se han cuidado en las palabras, o sea, creo que... Pero lo del PCP... Bueno, eso está en los documentos de inteligencia, en los documentos de las Fuerzas Armadas, o sea... Ahí más bien habría que cuestionar que cometen un error, digamos, que es PC del P. Claro. Parece una difícil semática. Unos son los moscovitas, otros son los maoístas, digamos. Claro. Pero más allá de eso, en verdad yo comparto un fetiche, se arma un es fetiche, una discusión escolástica en realidad, ¿no? Claro. Me parece una discusión... Pero se ha armado una tremenda discusión por el uso de términos de ese tipo. Y bueno, hoy día hemos escuchado a Alan García, a Castañeda Locio, a Alex Curi, son autoridades, líderes políticos, señalando que el principal error es haber equiparado a las Fuerzas Armadas con Sendero Luminoso. ¿Qué piensas de eso, Juan Carlos? Yo honestamente no lo veo así, y lo digo con el antecedente de que yo tenía enorme preocupación por el contenido del informe de la Comisión de la Verdad. Creo que se cometieron algunos errores durante el proceso que alimentaron este tipo de suspicacias, ¿no? La famosa presentación de los videos de senderistas presuntamente arrepentidos creo que despertó el temor en muchos, entre los que me incluyo, de que se estuviera o permitiendo o dejando la puerta libre para ese tipo de situaciones. Creo que, te digo, leyendo las conclusiones generales, no he leído el conjunto del informe, pero ya las conclusiones, entiendo, resumen el mismo. Eso no ocurre, ¿no? O sea, más allá de esta cuestión de términos o inclusive este asunto del conflicto armado interno, a mí me parece que fue un conflicto, fue armado y fue interno, digamos. O sea, es una definición simple del tema, ¿no? No creo que tenga connotaciones legales, jurídicas, ni mucho menos, ¿no? O sea, creo que se está cogiendo el rábano por las hojas y convirtiendo frases en fetiches que, como buen fetiche, nos apartan del conocimiento de la verdad, que es lo que finalmente debería importar, ¿no? Además, fíjate, en las conclusiones hay calificativos muy duros que no están en la parte referida a las Fuerzas Armadas. No. Totalitarios, fundamentalistas, potencial genocida, perfidia, terroristas, sevicia, es decir... de repente la palabra perfidia y sevicia es muy compleja, claro, para la lectura. Ahora, entonces, me parece que es una majadería, francamente, ese tipo de argumentos, ¿no? Las cifras, otro de los temas complicados. Yo no he leído el compendio estadístico que tiene además una metodología y habrá que invitar en los próximos días a demógrafos o estadistas para poder discutir el tema. Pero se ha armado también un laberinto por eso. Las cifras no son las cifras. Entonces, ¿cuáles son las cifras? Ahora, ahí es una cuestión metodológica, ¿no? Yo esperaría ver o sea, se sabe que es un tema de proyección estadística, supuestamente aplicado en otros países. Lo que yo no sé, por ejemplo, me gustaría preguntárselo al experto, es si este tipo de proyección se puede hacer cuando se mide un periodo tan largo. Estamos hablando de 20 años, no de un conflicto que se desate en 1 o 2 años, digamos, donde las referencias pueden ser mucho más concretas y frescas en la memoria, no de asuntos que se están refiriendo de 20 años atrás, o de gente que fue niña o adolescente cuando estos hechos ocurrieron. O sea, no sé si eso ha sido considerado como un factor de control, que se ha controlado, digamos, en la proyección estadística. Ahora, igual, o sea, muchos han querido ver en esto que con eso lo que se pretende es armar un gigante mayor del que realmente existió para no sé qué fines oscuros, digamos, que tampoco veo por dónde. O sea, no van a recibir, digamos, si es que esa fuera la intención, un financiamiento mayor de parte de los organismos internacionales, porque sea 69.000 o 35.000, digamos, ¿no? O sea, no... Ahora, el tratamiento
a Alberto Fujimori ha causado también polémica. Así Y ahí sí, la doctora Luz Salgado en la mañana dijo una cosa que se le he dicho a Salomón Lerner ahora, que es clara. Cada vez que se hace, digamos, una entrada de un gobierno, inmediatamente hay un párrafo inicial donde se reconoce a las autoridades que murieron en ese gobierno, a los militantes de ese gobierno, tanto en Acción Popular como en el APRA. Si bien hay un párrafo general en la parte, digamos, inicial, que reconoce a todas las autoridades y militantes de partidos políticos que murieron en el conflicto, justamente su heroísmo, no hay un párrafo específico, digamos, para el caso del gobierno de Alberto Fujimori. Yo creo que está basado en una idea que se desprende, en mi opinión, casi de las conclusiones, que sería bueno discutirlas, ¿no? Que en cierta manera el fujimorismo significó la consumación política de lo que se venía en los 80, desde el punto de vista del accionar de las Fuerzas Armadas. Y ahí sí hay una ruptura política en la medida que el siguiente paso fue el control del poder político, ¿no? Nacional. Entonces, sí me parece que hay una diferencia. Fíjate, yo acabo de leer un libro sobre Guatemala, y sobre porque en el periodo 82-83 hubieron casi la misma cantidad de muertos que se dice acá, bajo Ríos Montt, ¿no? La teoría de la tierra arrasada es parte de una estrategia que está muy bien descrita en el trabajo que te menciono de 500 páginas hecho por una sueca. Entonces, me parece que en el caso del fujimorismo sí hay una especie de consumación política. ¿De tierra arrasada? No de tierra arrasada, o sea, la estrategia comienza con tierra arrasada para generar un elemento de disociación entre la guerrilla, en el caso guatemalteco, que era bastante importante, y la población indígena. Sobre esa base se construyen en Guatemala las patrullas de autodefensa civil, donde mueren 60.000 personas en un año. Estamos hablando de eso. Y el siguiente paso es el control político. O sea, lo que te quiero decir es que eso no está en el informe. No, es lo que yo digo, eso no está en el informe. Pero yo a veces pienso que en el informe lo que ellos lo que tratan de expresar es que toda esta lógica antisubversiva de los 80 acaba en la consumación de un régimen civil-militar el 92. Por eso es la diferencia con Fujimori y el resto. Porque uno le puede criticar a Belaunde o a Alan García muchas cosas, pero ninguno de los dos acaba en un régimen civil-militar. Y Fujimori sí acaba en un régimen civil-militar. ¿Qué piensas de esto, Juan Carlos? Bueno, yo creo que eso eventualmente podría dar pie a un delito político, digamos, ¿no? Pero acá en el informe, y ahí sí comparto que creo que se ha medido con distinta vara a Fujimori respecto de sus antecesores. A Fujimori sí le atribuyen indicios de responsabilidad penal por los casos de Barrios Altos y la Cantuta. Y a Alan García, por el caso de Frontón, nada, solamente responsabilidad política. En el caso de Belaunde, a pesar de haber sido en su gobierno, como el propio informe señala, donde se produjo la mayor cantidad de crímenes de lesa humanidad por parte de las Fuerzas Armadas y policiales, tampoco. O sea, habría que suponer que lo presumen casi un oligofrénico, digamos, un débil mental en el poder que no se dio cuenta de lo que ocurría. Digamos, si no, cualquier persona entendida en derechos humanos tendría que deducir una imputación penal. Yo creo que ahí hay un prejuicio ideológico, porque de alguna manera lo que se entiende es que ellos creen que como Fujimori era dictadura, en consecuencia, a diferencia de los gobernantes democráticos, sí había un control directo de todas las acciones que en su gobierno se ejecutaban y por ende le cabe esta responsabilidad penal. Pero bueno, o sea, si el derecho penal funcionara así, pues sería bastante sencillo, no habría necesidad de abogados, se determinaría en un juicio inmediato, casi sin necesidad de tribunales e instancias, ¿no? O sea, no me parece que ahí haya... Ahora, hay una cosa que voy a dejar para después, porque vamos a tener que hacer una pausa, que es interesante, que es la conclusión 64, que se refiere a las Fuerzas Armadas, pero que no tiene relación con lo luego se juzga el periodo de Fujimori. Lo que dice la conclusión 64 es que la Comisión de la Verdad ha encontrado que las Fuerzas Armadas han extraído lecciones en el proceso, han aprendido, y que esas lecciones fueron aplicadas del año 89 al 93, que es justo el periodo de Fujimori, y que esas lecciones permitieron reducir el número de víctimas y lograr con éxito vencer a Sendero Luminoso. Entonces, ¿cómo se explica la paradoja de que la condena sea mayor a Fujimori? Eso después de la pausa. Y bueno, amigos, estamos de regreso en Tribuna Libre, justamente planteando algunas que podrían ser inconsistencias justamente en el tratamiento de Fujimori. La conclusión 64, donde se habla de los éxitos de las Fuerzas Armadas en su lección de aprendizaje, y luego las conclusiones 98, 99, 100 y 101, que se refieren específicamente al gobierno de Fujimori. Lo que uno puede leer aquí es que hay una especie de contradicción. Las Fuerzas Armadas fueron exitosas, aprendieron,
lograron capturas importantes, se redujo el número de violaciones de derechos humanos sustancialmente, se venció a Sendero Luminoso, se atrapó a sus líderes y Fujimori es responsable. Entonces eso es lo que la gente puede decir. ¿Cómo es esto? Pero ahí yo entiendo que la acusación a Fujimori es por sus vinculaciones con actividades paramilitares del Estado. Sí, por cierto. Cosa que, digamos, Belaúnde no puede ser acusado de eso, ¿no? Entonces, claro. Y por haber estado comprometido con el Grupo Colina y haber hecho acciones de terrorismo de Estado. Entonces, me parece que hay una vinculación penal sobre ese punto de vista. No, sí, pero además hay un conjunto de juicios adicionales. Por ejemplo, que el gobierno de Fujimori utilizó las victorias para su rédito político, que utilizó las victorias para justificar la dictadura. Entonces, hay una serie de cosas que van más allá de un juzgamiento a Sendero Luminoso MRTA, si no se está juzgando ya al régimen político de Fujimori, cosa que no sucede en el régimen político de Alan García, ni en el régimen político de Belaúnde, ¿no? Si mal no recuerdo, en el decreto, sería bueno revisarlo, está también un poco el golpe de Estado, o sea, las razones del golpe de Estado del 5 de abril, o sea, se busca también una reflexión sobre eso, como mandato a la comisión, es la explicación que yo encuentro, o sea, pero sí me parece que quería insistir en la idea que en el caso de Fujimori sí hay una actividad paramilitar dirigida desde el Estado, desde el núcleo central del Estado, que es Montesinos y que es Fujimori. ¿Qué piensas de eso, Juan Carlos? Porque hay quienes dicen, no, perdón, esa actividad del Grupo Colina venía ya desde el mal llamado Comando Rodrigo Franco, que eso existió en la época del APRA. Por un lado, y hay quienes piensan o dicen o afirman que el Grupo Colina no respondía a Montesinos, sino más bien al ejército, al general Hermoso, y que más bien tenían conflicto con Montesinos. Y hay una serie de historias sobre el tema, y cuando hubo el golpe de Salinas Sedó, y el inicio de una bronca muerte entre el Grupo Colina con Montesinos, etcétera, etcétera. Pero el caso más equiparable, digamos, es el de Alan García con el tema de los penales y con el tema del Comando Rodrigo Franco. Digamos, dos hechos y circunstancias semejantes, más allá de las dimensiones o el tamaño, a lo que en el caso de Fujimori fueron Barrios Altos y La Cantuta con el Grupo Colina. Ahora, eso en términos de ese punto específico, ¿no? Pero sí quisiera, antes de terminar o de que se nos acabe el tiempo, señalar algunas cosas que sí creo que deberían ser manejadas con más cuidado, ¿no? Yo en principio no comparto, por ejemplo, el diagnóstico de Salomón Lerner de que estas 2 décadas son décadas de horror y de vergüenza para el país. O sea, ciertamente hay hechos horrorosos y hechos vergonzosos en esas 2 décadas, como las hay en las últimas 20 seguramente de la historia del Perú. Pero creo que al final de cuentas los peruanos deberíamos a estos sentimientos anteponerles otros que son de legítimo orgullo por la victoria obtenida frente a la amenaza subversiva, que nos hubiera llevado, y eso siempre hay que tenerlo presente, un escenario de patología criminal que tal vez hubiera sido inédita en la historia de la humanidad. O sea, en ese sentido, entiendo las emociones detrás de las palabras de Salomón Lerner, a quien conozco desde mis tiempos universitarios, y no puedo presumir detrás de ello alguna intencionalidad política, sino una enorme carga emocional, pero creo que deberían decantarse un poco las cosas. Hoy, por ejemplo, han tenido una intervención, a mi juicio, desafortunada, cuando señalan que o van a dirigir, porque hoy se ha quejado la fiscal de la Nación que a ella la han ninguneado, no le han entregado ninguna documentación, a pesar de ser, digamos, la actriz primera, digamos, del proceso judicial que se puede iniciar. Y han dicho que han entregado en sobre cerrado los nombres de los justiciables a la Defensoría del Pueblo. Y que si en 30 días el Ministerio Público no inicia la investigación, entonces autorizan a que se revelen esos nombres. Cuando 10 minutos antes han dicho que esos nombres se van a manejar en reserva porque ellos no tienen el derecho de vulnerar el honor de esas personas mientras no se pruebe si son culpables o inocentes. Entonces, ¿en qué queda la cosa? Yo creo que deberían... Es lógico, han sufrido pues, fuego cruzado y bombardeo de diversos lados, de todas las intensidades, y el trabajo mismo contiene una carga emocional muy fuerte, digamos, escuchar deudos de víctimas es una cosa que sobrepasa las capacidades psicológicas de contención, digamos, pero creo que deberían manejarse mejor los gestos, porque son además esos tipos de gestos los que han generado en buena medida también la reacción de muchos sectores políticos y castrenses, ¿no? Fíjate, yo no entiendo cómo calificar una época en que las víctimas, como dice la segunda conclusión del informe, superan, ¿no?, el número de pérdidas humanas sufridas por el Perú en todas las guerras externas y guerras civiles. Ese hecho me parece, no sé si llamarlo trágico, dramático,
vergonzoso. O sea, es un hecho, es casi como si alguien obtuviese, perdón, digamos, esta especie de profesional, pero 100% en algo, ¿no es cierto? Es una encuesta limpia y pura. Es un hecho de tal contundencia, ¿no es cierto?, que hoy día uno escucha al alcalde de Lima decir una barbaridad, ¿no es cierto? Una barbaridad, en mi opinión, expresión yo creo casi de un racismo centralista, ¿no? Que la plata de la comisión se la dio a él para hacer obras en Lima, ¿no? Que me parece un hecho lamentable, ¿no? Y nuevamente la lógica centralista, porque puedo decir que se la den en Ayacucho, claro, ¿no es cierto? claro. Pero ni siquiera no para él en Lima, nuevamente, ¿no es cierto? Entonces, este hecho, ¿cómo llamarlo? Donde mueren más que todas las guerras del país, más de la guerra del Pacífico. Y donde en realidad solamente cuando llega a Lima el fenómeno centralista, la gente comienza a reaccionar. Entonces, ¿cómo calificarlo? ¿Vergonzoso? ¿Dramático? ¿Una tragedia? Me parece que más allá de los calificativos, lo que importa es ese dato. No, y el dato que también Juan Carlos resaltaba en su columna hace unos días, que no había estado para esta gente. Bueno, claro. Que esa gente no fue ciudadana, en ningún sentido. Pero claro. Y esa ciudadanía ausente es lo que te ha reclamado. Y eso persiste. Y eso, exacto. Ahora, pero tú te das cuenta, si uno quiere hacer una democracia estable, que todos queremos, la sociedad tiene que ser democrática. Si en un régimen democrático no puede sustentar una sociedad que no sea democrática. Si es una sociedad racista, autoritaria, discriminatoria, con niveles elevados de pobreza, como existe ahora, de exclusión social, ¿cómo va a ser la democracia? Sujetas de que no son malas. Si en Estados Unidos, por ejemplo, la mitad de su población fuera ilegal o marginal y además estuviera obligada a votar, te aseguro que no habría democracia en Estados Unidos. Claro. Con toda seguridad. Y eso es un poco la realidad del Perú. O sea, ese es el gran drama nacional a resolver. O sea, que está detrás del informe. Ciudadanizar exactamente a la mitad de los peruanos que viven al margen del mercado, del Estado, del derecho. De la ley, del orden y de todo lo demás. Y además, yo creo que los políticos están reaccionando mal frente al... Mal, no ha habido una sola autocrítica. Tú lo dices en tu columna de hoy día. Una sola. Eso me ha impresionado. Claro, de nadie. De nadie, pero ni de... Además que dice cosas que se prenden el DNI de las víctimas cuando se sabe que en el año 80 el 20% no está registrado en ningún padrón electoral. No, pero no ha habido una frase que diga, bueno, objetamos esto, pero reconocemos nuestra responsabilidad y no, nada, ni una autocrítica. Entonces, me preocupa que los militares, si bien los retirados obviamente, que son los únicos que pueden declarar, también hayan mostrado unanimidad en eso, ¿no? O sea, no... Ahora, y la otra cosa que me extraña, perdóname la palabra, esta sobonería de algunos políticos hacia los militares, ¿no? Porque el tema que plantea también aquí en el fondo es el problema del militarismo en el país. No hay que olvidarse que en los últimos 50 años, la mayor cantidad de tiempo, en el último medio siglo, hemos sido gobernados por militares, no por civiles. Entonces insistimos en esta lógica. No, además, la comisión en ningún momento ha dicho que las Fuerzas Armadas aplicaron sistemáticamente una estrategia de guerra. No lo dice en ninguna parte, dice que en algunos momentos y en algunos lugares. Así es. Así es, entonces me parece que hay reacciones que a mí me avergüenzan como persona, como peruano, como político inclusive, que tiene una cierta división. Ayer el señor Barba decía, o anteayer, que el informe nunca se preocupó de la comisión de Lucanamarca. Sacó un folleto en el diario sobre Lucanamarca. Hizo un entierro simbólico con los muertos de Lucanamarca en la iglesia de la Recoleta de la Plaza Francia. Entonces, ¿por qué miente, digo yo? O sea, me parece irracional todo este ambiente que alguna gente está creando en torno a la Comisión de la Verdad. Bueno, yo les agradezco a los dos porque han estado esta noche con nosotros y, de nuevo, le recomiendo a toda nuestra audiencia que por favor lo lean. Son 21 páginas las conclusiones generales, no es más que eso. El índice tiene 5 páginas. Ahora, sería bueno recomendarle a los encargados de la página web de la Comisión muy importante, que la hagan mucho más fácil de bajar, porque es esta tarde ha sido un drama. Yo he recibido 2 mails de 2 televidentes, a uno le he mandado yo misma las conclusiones generales, que realmente tenían toda la razón. Hacia la noche, ya me han avisado que hacia las 7 de la noche la cosa ya había mejorado, porque parece que están entrando de todas partes del mundo a bajar la información. Claro, es imposible. Y realmente es una tortura. En mi caso en particular, yo logré mandar un CD para que me dieran los 9 tomos en el CD, por eso lo tengo en la mano y lo puedo leer. Pero en general sí, hay esa queja. Es que la página web debe estar saturada, ¿no? Está saturada, eso es verdad. Ha excedido ampliamente las capacidades. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente a los dos. Vamos a una pausa, amigos. Excesivos prejuicios, ¿no? Sean una campaña que me parece absurda e irracional, opinando sobre temas que ni siquiera han leído, como dices tú. Y
me parece que la lectura de las conclusiones, más allá de la emotividad y el discurso de Lerner, me parecen equilibradas y bastante objetivas, ¿no? O sea, y creo que se ha hecho una buena labor. Ahora, tengo la impresión que, bueno, por una experiencia que ahora vi cuando fui a comprar el periódico, los periódicos en la mañana, dos personas en el kiosco discutían sobre el informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? Y uno le decía al otro, soy culpable, ¿no? Yo creo que va a generar todo un debate entre un sector de la opinión pública. Uno está a favor y otro está en contra, pero uno asumiendo el discurso de Lerner muy bien y el informe. Y me parece correcto que sea así, o sea, me parece que es una oportunidad para un gran debate nacional. Hay un problema de susceptibilidad. Y bueno, amigos, estamos con Juan Carlos Tafur y Alberto Adriancén justamente para comentar las conclusiones generales del informe final de la Comisión de la Verdad y también algunas de las críticas y problemas que el informe ha planteado. Muchísimas gracias a los dos por estar esta noche con nosotros. Yo quería empezar por un problema que creo que ha sido un problema de comunicación que habría que resaltar. La Comisión de la Verdad está compuesta por personas provenientes del mundo académico, políticos pero provenientes del mundo académico, y les consideraron necesario presentar un largo discurso ayer el doctor Lerner para entregar al país el informe de la Comisión de la Verdad. En un país... Cantidad de respuestas que creo debieran haberla tenido. Recién hoy en la conferencia de prensa en Ayacucho han clarificado muchas de las críticas que se han formulado, creo yo, injustamente, además sin haber leído ni siquiera las conclusiones, habiendo escuchado solamente el discurso de Salomón Lerner en Palacio de Gobierno. Entonces se ha generado un vacío mediático que va a ser muy difícil de remontar. O sea, si el informe ya venía de alguna manera cargado de prejuicios, o la comisión, mejor dicho, venía cargada de prejuicios, hoy estos siento que se han acrecentado, lejos de haberse disuelto con la presentación final de este informe. ¿Qué opinas, Alberto, sobre este tema? Primero que hay un plazo legal para la comisión. No, sí, por cierto, se vencía hoy. Sí, y que se intentó aplazarlo para unos días después, en septiembre, pero finalmente se dio este plazo, que era indiferente entre el 28 o el 2 de septiembre. Yo creo sinceramente que el plazo está bien, o sea, porque más tiempo hubiera justamente permitido que personas como... Comisionados es súper intensa, enormemente intensa en términos afectivos, intelectuales, de la magnitud del informe presentado, y esto puede de alguna manera, de hecho ya ha afectado la manera en que se ha presentado. Ver a alguien absolutamente racional, mesurado, controlado, como Salomón Lerner, quebrarse al dar un discurso, más allá de las respetables emociones que puede haber sentido en ese momento, reflejan una carga emotiva superior a sus fuerzas de control. No sé, tal vez esperar un par de semanas que en ellos mismos decante, digamos, la abrumadora conclusión a la que han llegado, la abrumadora cantidad de cifras, datos, reflexiones intelectuales que el informe contiene, hubiera tal vez servido para que esto no lo tomen ellos mismos como un desfogue, que se libran de un peso que tienen encima y por ende se quedan desarmados frente a una reacción posterior. Yo siento que ellos han soltado el informe y no han tenido capacidad. Y donde la clase política no lee, ese parece haber sido un gran error. La gente se ha quedado con el discurso y no con el texto. Y además hay que entender también que hay algunos errores políticos. Para la clase política y para mucha de la opinión pública, la Comisión de la Verdad está conformada por gente de izquierda. Si la comisión se prestigia a la izquierda. Y por lo tanto eso también puede ser un problema de conflictos de intereses. En las primeras 24 horas hemos escuchado a todo el país críticas de todo calibre y de todos lados. ¿Cuáles han sido los primeros errores de comunicación? No sé si empezamos con Juan Carlos. Bueno, yo personalmente hubiera recomendado una postergación de la presentación del informe, no por las múltiples razones que se han esbozado a lo largo de estas últimas semanas, en el sentido de que todavía hay un conflicto en acción, etcétera, etcétera, sino porque creo que psicológicamente la labor que han efectuado los